Bona vesprada, benvinguts. Moltíssimes gràcies per vindre a totes. I com no, benvinguts també Fernando Patón Villarroya i els companys de Marea Roja Alacant 15M Baladre per desplaçar-vos avui a Ontinyent i per compartir amb tots nosaltres aquesta xerrada col·loqui titulada de les ajudes d'emergència social a la renta bàsica de la exclusión a la conquista de derechos. I com no, per fer-nos partícips també de la presentació de la campanya per una renda bàsica al País Valencià. Moltes gràcies. Com no vull oblidar-me de ningú, vull agrair també a totes aquelles persones i col·lectius participants de l'Assemblea per una renda bàsica al País Valencià i que amb la seva immensa generositat i treball han fet possible això. Agraïm a les companyes de Marea Roja Alacant 15M Baladre, a Sillas contra el Hambre Valencia, a la coordinadora de colectivos Parque Alcosa, a l'Assemblea de Paradas de la Marina Baixa Benidorm, a l'Assemblea de Paradas CGT Morvedre Sagunt, a l'Assemblea de Paradas y Precarias CGT València, a l'Assemblea de Parados del Camp del Túria, a CSA La Llavor de Torrent, a la Asociación Cultural Catabasis de Moncada, a los Lunes al Sol de Quart de Poblet, a la Asociación de Vecinos de Nazaret, a la Asociación Vecinal de Desempleados de Llíria, a la Asociación Plataforma Desocupats La Pobla de Vallbona, a Baladre Xàtiva, a CGT Alicante, a Dones i Prou, al Grupo de Apoyo a la Esquizofrenia Alacant, a Stop Desahucios Alacant, a Toma la Plaza No Somos Delito Alacant i a la Marea Blanca de les comarques del sud del País Valencià. A totes elles i a aquelles que no hagi nombrat per si de casa me n'ha oblidat alguna, moltes gràcies pel seu generós i perseverant esforç i lluita dia a dia envers la defensa i conquesta dels drets socials i civils de totes les persones i de les valencianes i del que aquesta presentació d'avui és fruit de tot aquest treball col·lectiu. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, i a mena d'introducció del que ens explicarà més detalladament el company Fernando i de com està la situació al País Valencià, m'agradaria abans respondre amb unes pinzellades ràpides i quasi telegràficament a la pregunta de per què és necessària la renda bàsica individual, suficient, incondicional i universal. Per què és necessària la renda bàsica? És necessària, primer que res, per fer efectiu el dret a la vida, per complir i fer complir el dret de totes les persones i famílies a la supervivència, garantint-nos uns ingressos mínims de subsistència per menjar, vestir-se, cuinar i escalfar-se, accedir a una vivenda, etc. I això té que veure també amb la concepció de la llibertat republicana, segons la qual cap individu de la societat, cap persona és totalment lliure si no té la seva existència material garantitzada. Un exemple molt clar d'això últim, de la llibertat personal, ho reflexarien les paraules d'un representant empresarial català que després d'un debat sobre la renda bàsica deia que si no tenim cap dubte de la viabilitat de la renda bàsica, segurament això és qüestió de fer números i quadrar-los i ja està. Però això augmentaria el poder de negociació del treballador i això és el que no volem. Una última cosa, i amb això acabe, i que respon a la pregunta de per què és necessària la renda bàsica,
i que no necessita presentació perquè es presenta soles, és la crisi. I més en concret, la verdadera causa de la crisi. La verdadera causa de la crisi és que no hi ha empleo. No hi ha empleo i ja us adelanto i assegure que no hi haurà mai més, en un percentatge cada vegada més gran de població, que no tindrem mai més un puesto de faena perquè en les nostres vides, perquè la majoria dels empleos que ja s'han destruït no van a recuperar-se mai i moltes de les ocupacions existents encara avui, actualment, van a desaparèixer també en les properes dècades a causa del que es coneix com a desempleament tecnològic per l'automatització. No hi ha treball perquè portem 200 anys empenyats en què no hi hagi treball. Portem, pràcticament des de la revolució industrial, portem intentant automatitzar tots els processos de producció, augmentar la manera de produir els nostres béns amb cada vegada menys necessitat mà d'obra. I en definitiva, el que portem realment fent durant 200 anys és intentant llevar-li el treball a la gent, que és essencialment per al que serveix la tecnologia. Ho dic d'una altra manera, per llevar-nos treball a totes les persones per a produir més amb menys treball i en menys temps invertit i, per tant, amb menys mà d'obra necessària. I en conseqüència d'això, li lleves a la gent les seues fonts d'ingressos i el sistema no garanteix l'existència material d'aquestes mateixes persones amb uns ingressos mínims de subsistència. En resum, i en paraules del sociòleg i també company Jorge Moreno, que a aquest respecte i en un escrit de recolzament a la renda bàsica es va escriure el següent. El problema no es que un ingreso garantizado desincentive la búsqueda de empleo. El problema es estar obligado a buscar un empleo que no existe. Estimades companyes i companys, en definitiva, això de la renda bàsica no és més que aportar de cada qual segons les seues capacitats i a cada qual segons les seues necessitats. Moltes gràcies i ja, sense més demora, dono pas al company Fernando, que ens explicarà moltes més coses sobre la renda bàsica, així que, Fernando, com vulguis. Bona nit. Com el riu valencià és molt roí, la xerrada la faré en castellà. Si no... ¿Me oís sin micrófono? Sí, casi mejor. ¿O el micrófono era para...? No, es que sin micrófono se oye casi mejor que con micrófono. Bueno, antes de hablar en concreto de la renta básica, lo que voy a comentaros un poco es la campaña que estamos llevando a cabo de una renta básica al País Valencià. Hemos traído un manifiesto, lo vais pasando para que lo tengáis, y el porqué de esta campaña. Voy a daros nada más que unos datos de lo que está ocurriendo en el País Valenciano. 529.000 personas desempleadas según la EPA de marzo de 2016. Más de la mitad de ellas no reciben ningún subsidio. En la EPA de diciembre de 2015 hablaba del 70% de personas desempleadas sin ningún subsidio. La tasa de cobertura de las pensiones solo alcanza el 63% de las personas mayores de 65 años. Y las pensiones de viudedad solo no llegan ni al 75%, o sea que hay un 25% de viudas que no tienen ninguna pensión. El 16% del total de los desahucios que se hacen en todo el Estado se hacen en el País Valenciano.
y según los datos ya es el 26,2% de la población valenciana en situación de riesgo de pobreza. Creo que esos datos marcan una situación en la cual es necesario hacer algo. El planteamiento de hacer la campaña viene también por un planteamiento en concreto que es intentar generar un conflicto. Un conflicto para que todos estos datos afloren, para que la gente sea consciente de ello. Por un lado se lo reivindicamos a las autoridades, sabemos que no harán caso, pero realmente a quien estamos interpelando es a la mayoría de la población, para que se entere de qué es lo que está ocurriendo, que lo conozca, y a partir de ahí a ver si es capaz de tomar una posición y moverse. Porque los cambios, en general, históricamente, los cambios no han venido por ganar unas elecciones y que un gobierno haya hecho cambios desde arriba. Los cambios han venido cuando todo el sector que estaba excluido o en riesgo de exclusión ha tomado conciencia de su situación y se ha enfrentado al sistema que los excluía. Es la única manera que históricamente han habido revoluciones, cambios. El enfrentarse no quiere decir que tenga que ser violento, puede ser como pueda ser. Pero es decir, que los cambios vienen por el conflicto, por la lucha, no vienen por una actitud de vamos a dar un voto y esto nos lo resolverán. Eso no ha ocurrido ni en general ocurre. ¿Por qué? Porque quien toma el poder por las elecciones en un sistema como el sistema capitalista, lo que se dedica es a gestionar. Se puede gestionar más a favor de las clases trabajadoras o se puede gestionar más a favor de las élites. Pero al final gestionar. Si no se dedica a gestionar, realmente su gobierno es inviable. Entonces, a partir de ahí es de donde surgió la idea de crear esta campaña. Sabemos que no iba, que el gobierno, el tripartito que se estaba planteando reformar la renta garantizada de ciudadanía, no sé si conocéis de qué va la renta garantizada de ciudadanía. La renta garantizada de ciudadanía es lo que después veremos, una RMI, pero descafeinada, bien descafeinada. Era un desastre, no servía realmente para nada. Entonces, esta gente cuando tomó la posesión, dijeron que ellos iban a reformarla y crear la renta garantizada realmente una RMI. O sea, una ley con un subsidio que fuera un derecho y que cubriera unas necesidades básicas, no como la renta garantizada. Pero claro, ha pasado ya año y medio y de aquella promesa poco se sabe. Entonces tuvimos una reunión con la directora general de Políticas de Igualdad y aparte de otras cosas, en esa reunión que vino gente que pasaba por nuestro punto de información y denuncias de derechos sociales, gente que estaba en situaciones muy malas, y vino a la reunión, porque le dijimos, nosotros no representamos, vosotros queréis decirle algo, venís a la reunión y se lo decís directamente. Le planteamos al final que qué estaba pasando con el borrador. Nos dijeron que el borrador estaba acabado y que rápidamente iba indagando. Resulta que el borrador no estaba acabado y entonces decidimos echarle una mano. Dijimos, vamos a echarle una mano a este gobierno. Si llevan un año y todavía no son capaces de acabar un borrador, pues nosotros le vamos a hacer un borrador en 4 horas y se lo vamos a presentar, pero no los colectivos, sino los colectivos con el apoyo de cuanta mayor población, mejor. Y de ahí viene toda la campaña y por eso estamos también recogiendo firmas. Eso era un preámbulo que quería hacer, pero lo que quería plantearos es de las ayudas de emergencia social a la renta básica de las iguales, el por qué. O sea, son medidas, estas dos, las ayudas de emergencia social, la renta mínima de inserción, es lo que hay, es lo que el sistema ha dado para gestionar la pobreza que crea. Las otras dos, la renta básica o la renta básica de las iguales y mucho más, son propuestas que desde diferentes ámbitos se hacen para
combatir lo que en teoría dicen que estos combaten, pero que no combaten, sino que lo que hacen es que lo gestionan. ¿Qué diferencias hay? Si lo vemos está bastante claro en los carteles. Las ayudas de emergencia social es una ayuda graciable que se le da a la unidad familiar, que son personas empadronadas en la ciudad, empobrecidas, de una cantidad ínfima y que exigen una contraprestación. La gente se tiene que reciclar porque su situación de pobreza es culpa de ella y tiene que reciclarse para insertarse en el mundo del empleo. Esas ayudas de emergencia social son la herencia de lo que eran las ayudas de la beneficencia, con las cuales el capitalismo, casi desde su creación, se dedicaba a paliar la pobreza que generaba. Las tenía entregadas a la Iglesia es la que se encargaba, y en concreto en el Estado español, a partir de los ayuntamientos democráticos, las recogen y las institucionalizan y las llaman ayudas de emergencia social. Bien, y se las dejan en manos de los servicios sociales. Son las mismas. No es que hayan eliminado las de la Iglesia, porque, como vemos, Cáritas y sigue funcionando. Pero después surgieron las rentas mínimas de inserción. Las rentas mínimas de inserción surgen en la Unión Europea cuando se crea la Unión Europea en el año 86. ¿Por qué? Ellos, cuando transforman el mercado común europeo en la Unión Europea, plantean que ese cambio es para crear todo un sistema en Europa para competir en la globalización. Y ello va a conllevar desmantelar toda la industria pesada y otras industrias que no son rentables para ellos hacerlas en Europa, y las van a deslocalizar y mandarlas al extranjero. Lo que van a generar es un montón de personas desempleadas. En concreto, en el Estado español, el encargado fue Felipe González. O sea, cuando Felipe González tomó el gobierno, la primera política que llevó fue la famosa reconversión industrial, que creó en cuestión de 2 años a cerca de 3 millones de personas desempleadas. Entonces, ante esa situación, y aparte con la idea bien clara, las economías europeas van a tener que convivir con índices de paro de 2 dígitos, con una media de alrededor del 15% del paro registrado, porque si analizáramos, porque ni la EPA recoge todo el paro, o sea, todo el desempleo que hay en el Estado español. El desempleo es mucho mayor. Hay un estudio que habla que el desempleo actualmente ronda los 9,5 millones de personas. O sea, que no son los 4,5 millones que dice, sino que sería el doble. Lo que pasa es que hay muchas personas que no entran ya ni siquiera en la EPA, porque no son población activa, han desistido o nunca, como son por ejemplo muchas amas de casa, nunca han entrado en el mercado laboral, con lo cual nunca van a contar como personas desempleadas. No son. Entonces, ante esa situación dicen, para convivir con todo esto tendremos que hacer algo, poner unas tiritas, porque en el fondo es eso, poner unas tiritas para evitar conflicto social. Porque si lo hacemos todo a lo bruto, igual aquí se nos monta una gordísima. Entonces, crean las rentas mínimas de inserción siguiendo el modelo que había hecho Francia ya por aquellos años. Y la Unión Europea, normalmente hay cosas que son obligación y otras que son recomendación. La renta mínima de inserción era una recomendación a los estados. Felipe González, ¿qué hizo? Como es un estado autonómico, porque sean las autonomías las encargadas. Y entonces cada autonomía ha creado su RMI. En concreto aquí se creó la renta garantizada de ciudadanía, que si sabéis, una persona tiene derecho a 36 meses, en bloques de 6 meses, y cuando se acaban tienes que volver a negociar, a pedirlo, y lo que tarde en llegarte, con lo cual últimamente y ahora, por ejemplo, desde que lo solicitas, tarda, si te lo aprueban, tardas alrededor de 10, 12, 14, hasta 16 meses en cobrarlo. Entonces pides la renovación y vuelves a tardar otros 10 o 12 meses en cobrar esos 6 meses. Con lo cual, claro,
combatir situaciones de precariedad, no. Esa RMI, la diferencia con las ayudas de emergencia social, era que es un derecho subjetivo, ya no es una ayuda graciable. Si cumples una serie de requisitos, tienes derecho a ello. No es graciable que dependía de que una persona decidiera si lo merecías o no. No, aquí no. Si tú cumples una serie de requisitos, tienes derecho a ello. Va también a la unidad familiar, empadronada, empobrecida. La cuantía, siendo mayor que las ayudas de emergencia social, es ínfima, excepto en alguna comunidad como el País Vasco, que tiene una cuantía más o menos aceptable. Pero a su vez exigen una contraprestación. Te vuelven a decir, tu situación es que tú no te has reciclado, es que la economía evoluciona y tú te has quedado en los años 40. Tienes que hacer cursos, estudiar y ser una persona productiva, y entonces entrarás. Claro, la gran paradoja es que si lo crean porque ellos mismos asumen de que van a tener que convivir con un desempleo de 15 o al 20%, ¿cómo a la persona desempleada le están diciendo que la culpa es de ella y que lo que tiene que hacer es reciclarse? O sea, el problema que han generado ellos se lo echan a la persona. Y de esa manera, ¿qué consiguen con esa manera? De esa manera lo único que consiguen es ejercer un control sobre las personas que están desempleadas. Pero no plantean ninguna situación de emancipación o salida de esta situación. Entonces, ante eso surgen estas propuestas. La propuesta de la renta básica, ¿cuándo surge en el Estado español? Pues resulta que surge en los años 80. En concreto, en la Asamblea de Paradas de Victoria Gasteiz. ¿Qué les ocurrió? Pues que estaban cansadas de solicitar un empleo y no encontrarlo. Entonces, pues, siguiendo también, cayeron en manos de ella historias o sea, teorías de grupos feministas, de la economía feminista y demás, y se dieron cuenta que estaban equivocadas en la reivindicación. Que la reivindicación no era solicitar un empleo, sino solicitar tener una vida digna. Y entonces recogieron el concepto de la renta básica, que era un concepto muy antiguo, aunque en aquel momento lo llamaron salario social, y lo plantearon. ¿Qué lo plantearon? Como un derecho. Ya no subjetivo, sino como un derecho a la persona. No por cumplir una serie de requisitos, sino sencillamente por el hecho de haber nacido. Que sea individual. Si es un derecho a la persona, como todo derecho, la educación, la sanidad y todos los derechos son a la persona, no es a la unidad familiar. Que sea universal, o sea, para todas, desde el rico al pobre. Hay mucha controversia algunas veces en estas discusiones, que por qué para los ricos, para el pobre. Yo no voy a entrar ahora en eso porque es que me parece, de todas maneras, si alguien tiene esa controversia, la podemos en el debate ver. Que sea suficiente, o sea, que decir una cantidad que cubra los mínimos. Entonces se plantea el umbral de la pobreza. Que el umbral de la pobreza actualmente anda, según las estadísticas, por 650 euros persona. Incondicional. Que no te exijan la reinserción en el empleo. ¿Por qué? Porque lo que estás reivindicando es el derecho a una vida digna. Aquí después también vendrá, que igual a lo mejor en el debate también sale, es que vamos a generar vagos, no vagos. Ya hablaré. Entonces, cuando empieza esa reivindicación, sobre todo entre la gente que la lanzó en el Estado español, recogen una serie de críticas que ciertos colectivos y personas hacen a esa reivindicación. Estamos en un mundo individualista, en un sistema que promociona el individualismo,
si creamos una renta monetaria a nivel individual, ¿no vamos a potenciar todavía más el individualismo? ¿No vamos a generar una gente puramente consumista que con la renta básica? Y entonces, recogiendo esas críticas, se hizo una relectura del planteamiento. Y de ahí surge el planteamiento de la renta básica, de las iguales y mucho más. Lo de y mucho más es que la renta básica por sí sola no va a cambiar nada, o va a cambiar muy poco. Porque en el fondo la renta básica puede estar integrada dentro de un sistema capitalista y que el sistema capitalista funcione. Es posible que en 2 o 3 años Finlandia tenga una renta básica. Si el experimento que quieren poner en práctica ven que les cuadra, la implantarán. Finlandia la tendrá porque tiene unas condiciones, una poca población, una gran riqueza, pero quiero decir que es posible que si en Finlandia funciona, después sean otros países y después otros y otros, pero que el modelo no cambie, que sigamos en el mismo modelo. Entonces, ahí es cuando el planteamiento de la renta básica se plantea, es que no queremos solamente combatir la pobreza, lo que queremos es repartir la riqueza y cambiar el sistema. Porque el problema no es ya una cuestión de ricos o pobres, es una cuestión de un sistema que vive sobre la explotación y la alienación de la gente, y si no rompemos eso, no vamos a cambiar nada, porque como mucho, una renta básica a lo mejor puede darle un cierto nivel de vida a un sector de la población a cambio de que las élites sigan acumulando y acumulando más. Entonces, se plantea esa, y en lo básico es lo mismo. Si veis, es un derecho individual, universal y suficiente. Lo que pasa es que se aportan una serie, y incondicional, se aportan dos conceptos para intentar utilizarlo como herramienta, porque la visión que la gente que defendemos la renta básica de las iguales es que la renta básica no es un fin. Con la renta básica ya se ha arreglado todo. No, la renta básica es una herramienta que debemos utilizar para cuestionar, para luchar contra este sistema y en la medida de lo posible transformarlo. Y por otro sistema muy diferente. Entonces, se plantea que una renta básica creara un fondo de renta básica. Lo primero es que la cantidad de la que se parte es diferente, porque en vez de partir del índice de la pobreza, se parte de otra visión de la pobreza, que es el 50% del PIB producido dividido por la población. Esa sería la cantidad mínima que una persona necesita. O sea, el 50%, el otro 50% serviría para otras cosas dentro del sistema. En el Estado español actualmente andaría por 900 euros por persona. Entonces, en un principio se plantea lo del fondo de la renta básica y se dice, creamos un fondo de la renta básica en el que se quedaría del 20%, sería unos 180 euros. Y en dinero se le daría a cada persona el 80%, 70%. Con la idea de que si esta herramienta funcionara y fuera transformando el sistema, el fondo fuera creciendo y la cantidad individual fuera descendiendo, para intentar llegar a una sociedad desmercantilizada, donde no hiciera falta el dinero. Pero eso ya son cosas de utopía, ¿no? Pero bien. El fondo de la renta básica, ¿en qué consiste ese fondo de la renta básica? Consiste en ese dinero que lo gestionarían la gente, pero en unidades pequeñas. No, por ejemplo, es que todo ese fondo va al Estado español y se crea un fondo y ahora los 45 o 46 millones de población van a decidir qué se hace. Eso es inviable. Sino descentralizando al máximo en una ciudad o en un pueblo grande hasta por barrios. Cada fondo, y con ese fondo en el cual la gente pudiera participar, y de ahí intentaríamos generar procesos de participación, de toma de decisión para gastarlo en los bienes colectivos, en aquellas cosas colectivas que la gente en común decidiera.
Es una manera de ir creando un proceso hacia otro sistema en el cual la gente fuera desde abajo la que decidiera. Y siempre con la conciencia de que todo esto no es nada más que una propuesta. Y esas propuestas se llevan a cabo por la confrontación, cuando la gente lo asume y por la lucha social lo impone. No hay otra manera. O sea, cuando digo impone, vuelvo a decir lo de antes, ¿no? Impones, ¿por qué? Porque tienes más fuerza. Como la patronal en un momento dado impone sus condiciones y hace la reforma laboral que han hecho con Rajoy, porque tienen la fuerza. Y la población trabajadora está desmovilizada y le cae la reforma laboral y no tiene capacidad para responder. No sé si queda claro. Si veis, tanto lo que existe como las propuestas, en el fondo, van hacia caminos diferentes. Unos a la inserción del empleo y otros por el derecho a una vida digna. ¿Y por qué? El empleo es el eje o la manera de integración social de este sistema. Eso se dice, si no tienes empleo, no te puedes integrar, claro, no tienes el dinero suficiente para moverte, para poder hacer cosas. Pero el empleo es una creación real del sistema capitalista. Anterior al sistema capitalista, el empleo era algo marginal. ¿Por qué era algo marginal? Porque hasta los pobres tenían medios de producción. El campesinado en la Edad Media, bajo el imperio, el señor feudal, resulta que tenían tierras propias, las tierras del señor feudal y aparte tierras comunales. Ellos gestionaban su producción, lo único que tenían que darle al señor feudal, lo que el señor feudal les exigía como decisión. Pero ellos tenían el control. ¿Y qué hizo el sistema capitalista? Expropiar las tierras, dejar a todo el campesinado sin medio de producción, sin capacidad para gestionar su vida, y les dijeron, es que tú no eres nada más que una mercancía, una fuerza de trabajo. Tienes que venderte en el mercado de trabajo. Y ahí el empleo es cuando el empleo empieza a ser el eje de integración social. Si queremos cambiar este sistema, tendremos que luchar sobre todo, y en un principio hasta mentalmente, hasta que nosotros nos demos cuenta de lo que nos han metido durante 500 años en el cerebro, de que eso es una mentira, que hay otras formas de integración social. Y otras formas de integración social que no tienen que pasar por el empleo, pero sí trabajo. Porque claro, otra cosa que nos han vendido es que han integrado trabajo con empleo. Y no es lo mismo. El trabajo son todas aquellas actividades que hacemos los humanos para enriquecernos tanto materialmente como emocionalmente. Todo eso es trabajo. Esto mismo que estamos haciendo es trabajo, pero esto no es empleo. Empleo es lo que tradicionalmente se considera el trabajo asalariado. Cuando uno se vende en el mercado de trabajo y gasta toda su energía y todo su esfuerzo para que le den unas monedas para poder recuperar la energía gastada para volver a trabajar. Entonces, si queremos cambiar el sistema, tendremos que primero descolonizar la mente que nos han colonizado. Antes casi que gritar en la calle, tendremos que descolonizar la mente. Tendremos que entender que nos han lavado el cerebro en todos estos siglos. Y eso, quien lo explica muy bien, es la economía ecofeminista. Y tiene una metáfora, que es la metáfora del iceberg. No sé si la conocéis, o habéis oído hablar. Pues la metáfora del iceberg es que dice que la economía es como un iceberg. Hay una parte emergente y una parte sumergida.
resulta que la parte emergente es la que se ve, la vistosa. La parte sumergida, claro, no se ve. Pero la de arriba está sostenida por la de abajo. ¿Y qué hay arriba y qué hay abajo? Resulta que arriba lo que hay es el trabajo productivo, la mercantilización, lo que se compra y se vende con dinero. Y abajo lo que encontramos es la naturaleza y el trabajo reproductivo, o lo que se también conoce como los cuidados. Para que esto funcione, para que esto genere toda esa riqueza, necesita de todo esto, de todos estos trabajos. Sin estos trabajos, esto se hunde. Hay estadísticas que dicen que más del 50% del PIB mundial se hace en la economía sumergida. No en la economía sumergida como la entendemos, sino en todos los trabajos reproductivos. Con lo cual, puedes no tener empleo y no ser un vago. Estar trabajando. Y trabajando de muchas maneras. Porque lo que nos han colonizado tanto que cuando uno va al psicólogo porque tiene una depresión y le cuenta su vida al psicólogo y el psicólogo le está escuchando, resulta que aquel tío sentado escuchando y que después te manda una pastilla está trabajando. En cambio, si tú te encuentras con un amigo y le cuentas tus problemas y él no sé qué y a lo mejor te funciona mejor que el psicólogo, el amigo no está trabajando. El amigo no trabaja. Y lo mismo podemos hablar, puedes buscar todas las facetas que queráis. El hecho es que ahora mismo estamos con una charla. Yo no estoy trabajando, según el sistema. ¿Por qué? Porque ni cobro, ni estoy empleado en nada para dar la charla. Pero puede ser que esta misma charla la da la universidad un señor que tiene el título de licenciado en renta básica y es su empleo, ¿no? Entonces, él es productivo. Yo en estos momentos no soy productivo. No sé si queda claro el concepto. Entonces, partiendo de ahí, la cuestión de si la renta básica va a generar vagos o no vagos, ya se ve diferente. ¿Por qué? Porque habría que definir qué entendemos por vago o vaga. ¿El señor Rato es productivo? Pues cobraba muchos millones, ¿no? ¿Qué ejemplo? Cobraba muchos millones. En cambio, a lo mejor, una persona del barrio que hace mucho tiempo que no tiene empleo y que se pasa por las mañanas por ahí y charla con uno, charla con otro y de vez en cuando pues ayuda a alguien, no sé qué, no, si ese ya es un vago, ese es el que no le gusta trabajar. Y a lo mejor resulta que en su barrio, sin tener un empleo, porque hace tiempo que no lo tiene, la función que hace de integración es muy válida para la vida del barrio. Con lo cual, valorar si una persona es vaga o no es vaga, no quiero que haya unos clichés. Estará más en esa comunidad en la que se vive, en la gente, en el trato, donde se verá. O sea, esto es una anécdota, pero que tiene que ver con esto. O sea, una prima de una tía de mi mujer, pues que vivía en Sevilla y la mujer pues era una mujer de estas que los llevaba todo para adelante. No le echaba miedo. Y aparte grande y fuerte. Y el marido pues era bajo, flaco y le gustaba el vino y la guitarra. Claro, ella era trabajadora, productiva y él era un vago. Pero resulta que él se iba por la calle a tocar la guitarra, a vez en cuando sacaba unas monedas y no sé qué, llegaba, pero siempre se llegaba a la casa con gente. Se había encontrado un crío abandonado, pero estoy hablando de los años 40 o 50, porque eso me lo han contado. Algún día, vete para casa. Y allí, al final en la casa, no sé si la mujer crió 12 o 13 hijos y tuvo 2 o 3 nada más, para casa. Y él era un vago.
Pero es que resulta que los críos lo querían mucho porque realmente él, con su actitud, los entretenía, más o menos hacía una función que de otra manera no se habría hecho. Y todos, cuando crecieron, tenían una visión del padre, siendo un vago, que les había aportado mucho. O sea, quiero decir, que lo de la vagancia o no vagancia es todo como muy relativo y que en la situación concreta es donde se puede medir, no se puede medir bajo una estadística. Y no sé, yo casi lo dejaría porque me gustaría que surgieran preguntas y debate. Sí, que hay algo. Era un educador social sin título. Sí, sin título y sin empleo. Moltes gràcies. Donem ja per finalitzada aquesta xerrada col·loqui. Agrair novament als companys de Marea Roja 15M Galabre Alacant per haver-se desplaçat i estar tinent i emplaçar-vos a totes a cooperar en aquesta campanya per una renda bàsica al País Valencià perquè es faci realitat i comencem a ficar aquesta primera rajola dels fonaments i aquesta primera rajola dels drets socials i civils de totes les valencianes siguin una realitat. Moltes gràcies per la vostra assistència i, com s'ha dit, la lluita és el únic camí. Moltes gràcies.